ejecutarse antes, insisto, del 15 de octubre. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación, seguimos con la siguiente comparecencia, a petición propia, a petición de la señora consejera de Fomento y Vivienda, a fin de informar sobre ayudas al alquiler para las personas en situación de especial vulnerabilidad. Para comenzar con esta comparecencia, tiene la palabra la señora consejera. Sí, muchas gracias, presidenta. Les hablaba en la anterior comparecencia de los perjuicios que está ocasionando, ¿no?, la no firma del convenio, y ahora vamos a hablar de cómo, a pesar de que ese convenio no está firmado, desde luego esta consejería no solamente no se ha quedado quieta, sino que sigue moviendo ficha y sigue poniendo encima de la mesa programas que tienen que ver con la atención a esa población más vulnerable que vive Andalucía. Ese es el caso de la orden de 29 de julio del año 2004, que, como no está firmado el convenio, está financiada con dinero del presupuesto de la Consejería de Fomento y de Vivienda, y que es una de otra serie de órdenes que irá publicando, irá aprobando esta consejería, con o sin la ayuda y el dinero del Ministerio que le corresponde a los andaluces y las andaluzas. En este caso nos encontramos en una convocatoria que es una orden que prevé una línea de ayuda al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad. Esto es, hablamos de personas con menos recursos. Es una convocatoria que cuenta con 4,3 millones de euros, les digo, totalmente del presupuesto andaluz, autofinanciada absolutamente, con el objetivo de facilitar tanto el acceso como el mantenimiento de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas. Decirles que las ayudas se pueden solicitar hasta el día 1 de octubre a través de las entidades colaboradoras que se habiliten para ello, pudiendo funcionar como tales todas aquellas administraciones públicas con competencias en materia de vivienda, así como las asociaciones inscritas en el registro andaluz con declaración de utilidad pública para las viviendas que gestionan o son de su patrimonio. ¿Qué es lo que pretendemos con esta orden? Bueno, pues dar respuesta a una de las medidas de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que prevé la concesión de subvenciones con la finalidad de fomentar el acceso y mantenimiento a la vivienda mediante la puesta en arrendamiento de las viviendas deshabitadas. Asimismo, la orden permitirá incorporar los fondos del programa de ayuda a inquilinos contemplado en el capítulo 3 del Plan Estatal 2003-2016, adaptándolo a esta realidad de atender a las personas más vulnerables cuando consigamos firmar ese convenio. En principio, la Consejería había diseñado dos líneas de ayuda claramente diferenciada. La primera es la que regula la orden, que está orientada, como les digo, a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad, es decir, con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREN, que son 11.182 euros netos anuales, para el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas, en cuyo caso el porcentaje establecido en el Plan Estatal no sería suficiente para garantizar el esfuerzo máximo en el pago de la renta que deben asumir las familias, no más del 25% de la renta familiar disponible. La segunda orden va dirigida a personas inquilinas con ingresos limitados para el arrendamiento de una vivienda, a regular en una próxima orden que está supeditada a la firma del convenio con el Ministerio de Fomento. Esta línea de ayudas que ahora se convoca compensa el vacío que una vez más hace el Gobierno central a los demandantes de vivienda en alquiler, especialmente en aquellos que tienen graves dificultades económicas. En el momento en que podamos disponer de los fondos que le corresponden a Andalucía y que vendrán cuando firmemos el convenio, podrán también aumentar esa cantidad y destinar el dinero de esos 28,5 millones de euros a esta orden. ¿Qué es lo que planteamos fundamentalmente con esta orden? Pues dos ideas que yo quiero trasladarles de manera clara. Venimos repitiendo desde el inicio de esta legislatura
con acciones contundentes que ha tomado esta consejería, que no deberían de producirse desahucios del parque público de aquellos deudores de buena fe que no pueden hacer frente a la renta de alquiler. Bien, pues esta orden viene a servir al conjunto de ayuntamientos y diputaciones, empresas públicas que tienen parque público de su patrimonio, a que soliciten, siendo entidad colaboradora, su inclusión en esta orden, de manera que aquellos ciudadanos que viven en su parque público y que no pueden hacer frente al alquiler, bueno, pues con esta orden lo que hace por ponerlo es la comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, también otra cuestión que hemos venido planteando, y es que no es tolerable, no es justificado que en esta comunidad autónoma haya un stock de VPO deshabitada porque sigue en venta. Bien, con esta orden le estamos dando a los ayuntamientos, a las empresas públicas, una herramienta para que toda la VPO que está en venta y que no tiene adjudicatario la pasen al alquiler, de manera que se puedan además alquilar con alquileres sociales. Con lo cual ya no hay justificación para estas dos cuestiones que hemos venido planteando, desde luego con el ejemplo desde la Consejería, tanto en el stock de VPO deshabitada como en el desahucio, en el no desahucio del parque público de vivienda de aquellos deudores con buena fe. Es una orden, lógicamente, que se establece desde la concurrencia competitiva, en el que, bueno, ustedes seguramente han tenido el interés y la oportunidad de leer esa orden. Aparecen toda una serie de requisitos que, lógicamente, tienen que cumplir la unidad familiar que viva en la vivienda y bueno, hasta la fecha se han formalizado ya 19 convenios con distintas entidades. Vincorsa de Córdoba, el Ayuntamiento de San Juan de Alnafarache, Soderín en Sevilla, en La Rinconada, el Ayuntamiento de Palma del Río, Procasa en Cádiz, el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, Enroque en San Roque, Cádiz, Inmovisa en Lebrija, Ensisa en Chiclana, Tuasa, Ayamonte, Sodecar, Carmona, Perac en Antequera, Rosán con el Ayuntamiento de Conil, Esisa San Fernando, Abra, saben ustedes, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, con la empresa de Jerez de la Frontera, también con la de Rota, con la de La Línea y con la de Aracena. Por lo tanto, les planteo, no hay excusa ya. Esta orden es una herramienta más que pone la Consejería de Fomento y Vivienda para que aquellas personas más vulnerables que vivan en el parque público municipal y que tengan problemas para hacer frente al alquiler, bueno, pues esas empresas o ayuntamientos se puedan acoger a esa orden, y también para acabar con lo que considero una injustificada realidad de VPO deshabitada porque no tienen adjudicatario, ya que están en venta, bueno, pues que se pasen masivamente al alquiler, como esta consejería hizo. Saben ustedes, además, que hicimos un ofrecimiento al conjunto de ayuntamientos que mantenían VPO sin adjudicatario para que las pasaran al alquiler, y creo que no haya justificación, antes tampoco lo había, pero ahora menos con esta orden, para que la comunidad autónoma tenga, a través de ayuntamientos o diputaciones, un stock de VPO deshabitada. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bien, pasamos al segundo punto del orden del día. En este caso... Creo que tienen que hablar. Ay, perdón. Estábamos en la primera, ¿no? No, en la segunda. Ah, perdón, es que como he faltado un momentillo, perdonad, creía que estábamos en la primera. Bien, en la segunda, entonces, damos la palabra a los portavoces de los grupos políticos. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida la señora Nieto. Gracias, presidenta. Gracias, consejera, por la explicación sobre la intencionalidad y el desarrollo de la orden aprobada a finales del mes de julio. Quizá la primera reflexión es cuánta energía, cuánto tesón, cuánta contabilidad creativa hay que ponerle a la legítima aspiración de este Gobierno de hacer su política de vivienda, ¿no? Cómo hay que ir buscando alternativas y planes B a cada zancadilla que el Gobierno central le pone a esta comunidad autónoma para que no pueda desarrollar plenamente su agenda política en materia de vivienda.
Y lo decía porque si toda esa energía y todos esos recursos y toda esa inventiva pudiera estar al servicio, efectivamente, de profundizar en esas líneas trazadas al inicio de la legislatura, probablemente ya estaríamos viendo de manera palpable un incipiente cambio en la tendencia que aún sigue siendo demoledora en nuestra comunidad autónoma, donde la realidad de los desahucios, de la vulneración cotidiana del derecho humano a la vivienda es una realidad a la que muchas veces con impotencia tenemos que asistir desde aquí por las muchas trabas que se nos ponen para tratar de erradicarlas, sacándole así los colores a quienes siguen haciendo negocio, aspirando a hacer negocio con ese derecho humano. Por tanto, una orden que nos parece oportuna, que busca ese otro plan B, esa gestión del mientras tanto y esa implementación de líneas que son absolutamente imprescindibles en nuestra tierra, que además tiene la desgracia de contar con un porcentaje importante del total de viviendas vacías del país y con un porcentaje alarmante de personas que necesitan esa ayuda porque viven una situación de vulnerabilidad provocada por esta crisis estafa que nos está castigando. Con brevedad, trasladarle una reflexión con relación a lo que usted nos contaba. Por un lado, nos hablaba usted de 19 convenios suscritos hasta la fecha. En el plazo de un mes habrá terminado el tiempo que quienes puedan acogerse a esta orden y cumplan sus requisitos tengan disponible para hacerlo. Es un número de convenios muy insuficiente y esperemos que en los próximos días haya una cadena de firma de convenios que permita extender las posibilidades de acogerse a la orden de familias que viven en este momento, que cumplen las condiciones, pero que no se encuentran en municipios en los que ya tengan el paraguas de la firma de ese convenio. Con mayor gravedad incluso que quizás la primera, por así decir, oleada de convenios que fue necesaria, cuando la Consejería decidió implementar el programa en defensa de la vivienda y puso a disposición de la ciudadanía una herramienta gratuita de asesoramiento, de mediación, de negociación a través de la oficina en defensa de la vivienda y hubo que hacer una labor pedagógica muy importante y un esfuerzo increíble por parte de la Consejería para ir sumando en aquel caso a ayuntamientos a la firma de aquel convenio. Esperemos que ahora, sobre todo por la premura del tiempo y por la imperiosa necesidad de beneficiarse de esta orden de quienes no tienen para afrontar el pago del alquiler, lo cual les puede poner en la calle, o no tienen para tener acceso a una vivienda en alquiler que ahora está cerrada a cal y canto, pues esperemos que se produzca esa cadena de firma de convenios que haga que el paraguas de beneficio de esta orden pueda llegar al mayor número de personas. Y una última reflexión que le queríamos trasladar desde nuestro grupo parlamentario. Entre los requisitos que han de cumplir quienes soliciten la ayuda y acogerse a la orden está estar en situación de desempleo. Y es normal que estén, porque primero porque es un drama humano que está viviendo en nuestra tierra muchísimas personas, pero también es cierto que ya vamos asistiendo a una oleada de personas que encuentran un empleo que en modo alguno está remunerado con cantidades que les permitan ganar un salario digno que les facilite o mantener su vivienda en alquiler o acceder a ella. Estamos ya en ese tiempo de raíces vigorosas de pobres en activo. Y está claro que el desempleo es un drama brutal y es normal que esté entre los requisitos de la orden, pero también es cierto que a esa nueva realidad que viene, que ya no marca una divisoria en la pobreza de una persona, de una familia, estar o no estar en paro, lamentablemente no la marca porque el deterioro de las condiciones laborales y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es tan grande que hay muchas personas trabajando por salarios absolutamente indignos y que no les permiten llegar a los recursos económicos que antes se le presumían a una persona por estar dada de alta a la Seguridad Social y contar con un puesto de trabajo. Así que esperemos que el desarrollo de la orden permita, por la firma de esos convenios, llegar al mayor número de personas posible y que el beneficio sea para esas personas más vulnerables, que por serlo son siempre las olvidadas del Partido Popular a través de su política estatal, y esperemos también, al hilo de la primera intervención y de la primera comparecencia, que con la firma del plan estatal
los recursos que engrosen esta partida se amplíen y con ella también el beneficio a un mayor número de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Enrique Benítez. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Quiero también saludar la incorporación de Carolina González Vigo como diputada del PP a esta comisión, que creo que ha habido algún cambio. Y bueno, creo que siempre la cortesía no está reñida con la discrepancia política. Siempre me ha gustado ser bien educado, como me enseñaron mis padres, y no voy a dejar de serlo a pesar de las circunstancias. La verdad es que me hubiese gustado mucho intervenir en el punto anterior, puesto que el Grupo Socialista no me ha interesado sistemáticamente por la firma de ese convenio bilateral. De hecho, el día 30 de julio, en la inauguración del metro de Málaga, usted, consejera, y yo escuchamos con nuestros propios oídos cómo la ministra de Fomento se comprometió a encontrar un hueco en su agenda para la firma de ese convenio de manera inminente. He visto la agenda del Ministerio durante el mes de agosto y la ministra de Fomento ha tenido tiempo para firmar ese convenio con Cantabria, con Asturias, con Aragón, para reunirse con el ministro de Infraestructura de México, para ver al presidente de Costa Rica. Y digo esto porque la agenda internacional de la presidenta de la Junta de Andalucía parece que a algunos partidos que nos acompañan en esta Cámara no les gusta mucho, pero, insisto, la ministra de Fomento sí ha tenido tiempo para ir a todas estas comunidades autónomas, para reunirse con mandatarios de México y de Costa Rica, pero no ha encontrado tiempo para venir a Andalucía en todo el mes de agosto, cuando parece que se ha estado trabajando, lo cual nos sorprende mucho, aunque evidentemente a estas alturas ya de la historia ya casi nada nos puede sorprender en materia de deslealtad institucional del Gobierno de España hacia la Junta de Andalucía, y sobre todo tampoco nos puede sorprender la pasividad y complacencia del Partido Popular de Andalucía cuando de este maltrato sistemático a nuestra comunidad autónoma se trata, cuando el Partido Popular gobierna en el Gobierno de la Nación, y perdón por la redundancia. Entrando ya en materia con el tema de la orden, a nosotros nos parece que esta orden lo más importante es que vuelva a demostrar que en Andalucía hay una política diferenciada de vivienda. Y nos parece que esto es algo muy destacable en términos políticos y en términos sociales. Mientras que en otras comunidades autónomas, y esto es un hecho probado, la gestión del parque público de viviendas se está haciendo con criterios de rentabilidad privada e incluso de pelotazo, y estoy hablando de la Comunidad de Madrid, que ha privatizado el parque de vivienda y que lo está gestionando un fondo buitre. Tengo aquí un titular de un periódico tampoco sospechoso de ser cercano a nuestros postulados como El Mundo. Vivir pendiente de un fondo buitre, titula El Mundo, con respecto a lo que ocurre en Madrid. 1.850 familias quedan sometidas a un fondo inversor, puesto que su arrendador ha dejado de ser la empresa municipal de suelo. Y además, este verano incluso hemos tenido noticias de que esta transacción financiera se hizo incluso por debajo del precio de mercado, con lo cual la operación no es solo una operación ideológica, sino que además parece que es una operación en la que alguien va a sacar tajada. Alguien, por supuesto, cercano ideológica, económica y políticamente al Partido Popular, que es quien gobierna en la Comunidad de Madrid. Mientras eso ocurre en Madrid, mientras otras comunidades autónomas apenas ponen en marcha mecanismos para proteger a los inquilinos del parque público, sea de la Junta o sea de empresas municipales de vivienda, que también esto es importante, en Andalucía no solo se consiguió sacar una ley de defensa de la vivienda, que votó en contra del Partido Popular y que fue luego incluso impugnada ante el Tribunal Constitucional, sino que además nuestra capacidad normativa nos ha permitido ir poniendo encima de la mesa algunas propuestas como esta orden, que van a proteger a inquilinos en situación de especial vulnerabilidad, de manera que desde la Administración pública se predica con el ejemplo. No solo se lucha contra los desahucios en el sector privado, sino que también se han puesto en marcha numerosas medidas por parte también de la ABRA, de la Agencia Pública de la Consejería de Fomento y Vivienda, para evitar los desahucios de personas vulnerables o de personas que tengan dificultades económicas especiales del parque público de viviendas en Andalucía. Se predica con el ejemplo, no solo se lucha contra los desahucios en el sector privado, sino que también se está intentando evitar al máximo posible que se produzca cualquier tipo de desahucio de familias vulnerables en el parque público, bien de la Junta, bien de las entidades colaboradoras. Otro factor destacable de esta orden es que además contempla condiciones específicas adaptadas a la realidad andaluza, lo que se ha comentado del IPREM. Mientras que en el plan estatal se establece una frontera en 3 veces el IPREM,
en Andalucía, una comunidad con una renta per cápita inferior, lo cual no quiere decir que la calidad de vida sea inferior o que la percepción de la vida sea más negativa que en otras comunidades autónomas. En esta orden se contempla dos fronteras para dos tipos de situaciones diferentes, 2,5 IPREN, 1,5 IPREN, de manera que también esta orden, como no puede ser de otra manera, tratándose de una orden autonómica, contempla las condiciones específicas de las personas vulnerables en nuestra comunidad autónoma. Y eso también nos parece relevante y también lo tenemos que destacar. No se hace un seguidismo de una orden estatal, sino que se adapta esa orden o esa planificación estatal a la situación específica de la comunidad andaluza. Y, finalmente, una cuestión que nos parece relevante, pero que también nos parece preocupante en el sentido de que habrá que hacer un seguimiento de ella. El éxito de la puesta en marcha de esta orden dependerá también de las entidades colaboradoras que quieran firmar ese convenio de colaboración con la Junta de Andalucía. Y todos sabemos que el Partido Popular, en muchos sitios, los que está gobernando, en muchos ayuntamientos, no solo ha disuelto las correspondientes empresas municipales de vivienda, sino que en muchos casos incluso ha reducido a la mínima expresión su actividad. De manera que aquí también se va a ver dónde hay sensibilidad municipal para utilizar esta orden y ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y dónde no la va a haber, porque al Partido Popular se le llena la boca cuando habla de crisis económica, cuando habla de proteger a los ciudadanos, pero la realidad es que su legislación antidesahucio ha sido un auténtico desastre para los ciudadanos, no para el sistema financiero. Ha sido un fracaso, como también se ha puesto de manifiesto en debate en el Congreso en este mes de agosto, en estos meses de verano. Vamos a ver también, vamos a hacer un seguimiento, a ver qué pasa con esa prórroga de esa medida de vivienda, de evitar los desahucios que se dio a 2 años y que termina el año que viene, a ver qué pasa, porque solo 6.000 familias se cogieron a esa prórroga, pero es verdad que 6.000 familias que en mayo el Gobierno tendrá que decidir qué pasa con ellas, ¿no?, a raíz de esa medida que se tomó en su momento. Y, insisto, el Partido Popular, allá donde gobierna, en el ámbito municipal, no ha demostrado una especial sensibilidad ni hacia los problemas de vivienda, ni mucho menos hacia la situación de los inquilinos del parque público. Por lo tanto, voy terminando ya para ajustarme a los tiempos. Bienvenida a esta orden. Del Grupo Socialista nos parece una orden muy importante y que confirma una diferencia muy notable entre lo que se hace en Andalucía y lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas. Y también vamos a hacer un seguimiento para ver quién firma esa orden y quién quiere utilizar esa orden para ayudar a sus vecinos, que eso nos parece muy relevante. Porque ahí está la clave de la cuestión. Ver que se retraten los partidos políticos que gobiernan en Andalucía y que esta orden se pueda aplicar en todos los sitios donde hay personas en situación de vulnerabilidad y que se gaste toda su partida presupuestaria, que sería la prueba más evidente de su éxito. Muchas gracias, consejera. Gracias, señor Benítez. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Alicia Martínez. Muchas gracias. Bueno, comparto con mi compañero portavoz del Partido Socialista el que efectivamente es cuestión principal la cortesía y la educación y, por lo tanto, saludo tanto a mi compañera Carolina Nueva en esta comisión como a la diputada del Partido Socialista y también al viceconsejero y a la directora general. Espero, como bien ha dicho la consejera, que sea un otoño. No sé qué ha pasado. Bueno. Comparto, como ha dicho la consejera, que vamos a tener un otoño pues especialmente apasionante en lo que pues a los problemas que tenemos entre manos se refiere. Pero la verdad es que aspiro que en esta comisión trabajemos de forma constructiva, codo con codo, que nos olvidemos de los tópicos y de los titulares y que vayamos a la realidad y que podamos colaborar efectivamente. Decía el portavoz del Partido Socialista, y creo que no era el momento más indicado para decirlo en el día de hoy, que no había tenido tiempo, debido a que había estado viajando la ministra y tal, de adelantar esa firma de convenio. Y lo dice el día en que conocemos que la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta del Gobierno andaluz, va a hacer un viaje a Marruecos, evitando dar las explicaciones necesarias que todos los andaluces están pidiendo por un fraude tan importante en los fondos de formación. Por lo tanto, yo, como decía, aspiro a que realmente vayamos a las cuestiones, vayamos a propuestas y nos olvidemos también de palabras gruesas, como la propia consejera ha empezado su comparecencia diciendo que el Ministerio de Fomento nos roba.
Yo no sé si empezar esta comparecencia diciendo que qué malo es el Ministerio de Fomento, por favor. Mire, el Ministerio de Fomento lo que ha hecho en este momento, y hasta que usted no demuestre lo contrario, es adelantar 14 millones de euros. Y hasta que no se justifiquen en qué se han gastado esos 14 millones de euros, la ley impide seguir adelantando dinero. Por lo tanto, es sencillamente falso el que haya una deuda con Andalucía de esa cantidad que usted cita. Y si no, pues averigüe usted por qué razón en la sala contigua hay un consejero de este Gobierno explicando por qué el Gobierno de Andalucía socialista ha estado concediendo subvenciones y exonerando de la justificación de las mismas a las empresas de formación. En definitiva, usted sabe perfectamente cuál es la situación que tiene en su consejería y quizá, si no se ha firmado ese convenio, usted sabrá cuáles son las razones. Desde luego, me consta que por parte de las dos administraciones hay interés en firmarlo y, desde luego, a mí, yo soy la primera que le digo ya de antemano que me hubiera gustado que se hubiera firmado antes. Pero le digo más, no se apure, porque el Gobierno central ya ha dicho que van a venir 137 millones de euros para la rehabilitación de Andalucía en los años 14 a 16, más 269 millones que usted no cita, pero que van directamente al bolsillo de andaluces para pagar subsidiaciones de préstamos en la compra de vivienda. En definitiva, no es tan malo el Ministerio de Fomento y la prueba de ello es que el debate que hoy tenemos aquí corresponde a un programa que viene derivado del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular. Y mire, yo le pregunto y le digo en primer lugar, esta orden que debatimos aquí hoy, lo primero que habría que decirle es por qué no la ha traído usted antes. Porque ha tardado exactamente 9 meses en reaccionar. Y no me diga que está esperando que venga el dinero del Gobierno de Rajoy, porque usted tiene en su partida presupuestaria para vivienda, en este caso concreto, programas de integración social, 4.300.000 euros, que a fecha de 30 de junio se han ejecutado 0 euros. 0 euros. Por lo tanto, díganos por qué no lo ha sacado antes, porque es que tiene usted una deuda pendiente con los andaluces, con los más vulnerables especialmente. Usted la ha sacado el 5 de agosto y se acaba el 1 de octubre, con la dificultad que conlleva la propia orden. En un mes solamente pues hay que pedir informes a los asuntos sociales y además hay que localizar a los inquilinos pues para que lleven las últimas declaraciones. Y se lo digo también al portavoz del Partido Socialista que decía que, bueno, que esto solamente lo hace la Junta. Pues usted sabe perfectamente, y debería saberlo también el portavoz porque es de Málaga, que tanto en Sevilla como en Málaga y en otras administraciones como puede ser Cádiz, esta medida ya se viene aplicando desde hace un año. En concreto, en Sevilla se ha llamado la renta social, es para aquellas familias que tienen menos del 1,5 IPREN, es decir, exactamente igual que la orden, pero que ya vienen adelantando esos ayuntamientos el dinero desde hace más de un año a todas esas familias del parque público que cobran menos de 1,5 el IPREN y que además, si no pueden pagar nada, se les cobra absolutamente un alquiler simbólico que es de 25 euros. Por lo tanto, y en Málaga igual con la figura del alquiler compensado. Por lo tanto, si se trata de copiar políticas que ha puesto en marcha el Partido Popular, bienvenido sea, bienvenido sea. Y yo espero que efectivamente haya muchos convenios y que ese dinero que tiene usted en el presupuesto de la Junta de Andalucía pues se lo gaste lo antes posible. Pero mire, la gestión del alquiler de su consejería ha sido realmente pésima, porque a usted se le ha pasado el tiempo de echarle la culpa al Partido Socialista y de su gestión de vivienda, porque es usted quien con el apoyo de su apoyo está posibilitando que el Partido Socialista continúe con sus propias políticas, con las mismas que usted critica. Es más, no se olvide que usted es consejera gracias al Partido Socialista. Desde que usted es consejera, a pesar de que ha dicho en numerosas ocasiones que apuesta por el alquiler, no ha convocado ni una sola ayuda al alquiler. Desde el 2011 no se convocan. Pero usted, con esta, ha decidido tirar por la calle de en medio y abrir una nueva convocatoria sin cerrar las anteriores. Mire, según los datos que tenemos de respuestas parlamentarias, entre los años 2008 y 2011, cuando hubo convocatorias que hizo el anterior Gobierno, se presentaron 25.857 solicitudes de inquilinos. Y los datos son que en el año 2013 se abonaron 1.817 ayudas sobre un total de 3.085 solicitudes. Yo le pregunto, y espero que me responda en su turno,
¿Qué ha pasado con las 23.000 solicitudes que recibieron ustedes y que no han resuelto ni abonado? Es que no han contestado siquiera a los andaluces que se molestaron y que probablemente muchos estaban en situación de vulnerabilidad y que ustedes ni les han respondido. Lo ha puesto de manifiesto el informe del Defensor del Pueblo en 2013, que conocimos hace poco en esta Cámara Parlamentaria, en el apartado de ayudas a inquilinos, donde se pone de manifiesto que el programa de ayudas al alquiler que se aprobó en 2005 sigue arrastrando deudas del año 2008. No solo los inquilinos, también la Agencia de Fomentos del Alquiler, que le venían reclamando una deuda de 14 millones de euros y que tuvieron que cerrar sus oficinas inmobiliarias. Ustedes lo único que querían era que quitaran los letreros, los carteles, para no hacer frente a la etapa anterior. Ahora le han cambiado los nombres, ahora ya no se llaman AFA, ahora se llaman gestores públicos colaboradores, para tapar el fracaso anterior, pero se trata otra vez de lo mismo. El defensor ya dijo que eran una estafa. Muchos inquilinos dijeron que la Junta no les pagaba la ayuda prometida y que incluso habían sido desahuciados. Señora consejera, ¿le suena esto? Estos son quejas reales de inquilinos en Andalucía que incluso habían sido desahuciados por no poder pagar el alquiler y por no recibir una ayuda a ese alquiler que la Junta les había prometido. ¿Qué le parece a usted esto, señora consejera? Han sido muchas las causas de estos desahucios. También muchas de estas familias habrán acudido al programa en defensa de la vivienda y usted no ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Y no culpe al Gobierno de Rajoy, porque el propio Defensor del Pueblo en su informe reconoce que en el año 2012 y 2013 se ha dado un impulso importante a esas ayudas a los inquilinos, después de casi 2 años paralizadas. 2 años, ¿recuerda? 2 años de Zapatero. Y el esfuerzo, por supuesto, que ha sido del Gobierno central. A esta situación, ante toda esta situación, el defensor le reclama información a la Agencia de Vivienda y ustedes ni siquiera se han molestado en responder al defensor. Mire, las preguntas son bastante preocupantes. Le preguntan si se ha aplicado la totalidad de los fondos recibidos del Estado al pago de estas ayudas. Le pregunta cuántos expedientes de pago total o parcial quedan. A todo esto no se le ha contestado nada al Defensor del Pueblo. Y todo esto, además, ha ocurrido tras la sentencia que da la razón a un ciudadano que le reclamaba su ayuda al alquiler, que fue desestimada porque ustedes le dijeron que no había disponibilidad presupuestaria, a pesar de lo cual siguieron concediendo ayudas solicitadas posteriormente. Yo solamente le recuerdo que ha sido el propio defensor quien ha recomendado ordenar una investigación a fin de conocer por qué algunas solicitudes se han dado, otras no. Y yo le pregunto también por qué se le dio una solicitud de rehabilitación al señor secretario del Grupo Socialista el mismo día que la pidió, cuando hay cientos, miles de andaluces, más de 25.000, que no han tenido una respuesta. Mire, que la Agencia de Vivienda es una empresa que no presenta sus cuentas, que según la Cámara de Cuentas ha desviado 50 millones de euros de ayudas a familias e instituciones sin ánimo de lucro para pagar intereses de la deuda financiera. Esos son datos, que no es que yo me lo esté inventando ni sean valoraciones, es que son datos del informe de la Cámara de Cuentas y del propio defensor. En definitiva, son políticas de vivienda que acumulan, además, recortes desde el año 2008 de 279 millones de euros. En definitiva, señora consejera, usted es la que tiene que responder en este momento a dónde han ido esos 14 millones de euros que el Gobierno de la Nación le ha adelantado, y usted es la que debe decir si es que no puede justificarlo o es que en vivienda, en la EPSA, antigua EPSA, también había un fondo de reptiles, porque también la están investigando en los juzgados. Díganoslo usted. Yo lo pregunto porque no lo sé. Usted probablemente, que es la responsable, sí lo sepa. En definitiva, señora consejera, y termino, a 31 de mayo del 2014 el presupuesto del programa de rehabilitación y suelo estaba dotado con 142 millones de euros, de los que se han ejecutado 16 millones de euros. Solo el 11,8% del crédito definitivo, lo que supone un porcentaje muchísimo menor de la ejecución media del presupuesto andaluz, que es del 32%, que ya es lamentable. Por lo tanto, no se queje, no ponga excusas, no diga, además, cuestiones que no son ciertas. Por mucho que usted diga que el Gobierno de la Nación le debe dinero, es usted la que tiene en este momento pendiente de justificar más de 14 millones de euros que tendrá que decir a dónde han ido. Y, por otra parte, y termino, simplemente decirle, amplíe usted el plazo para que realmente, por parte de los ayuntamientos y de las empresas municipales, pues se puedan acceder a estas ayudas que, por otra parte, les recuerdo que han estado durante más de un año adelantando, para que todos esos inquilinos en situación de vulnerabilidad, ante la pasividad
de la Consejería de Fomento han estado ellos adelantando ese dinero. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Bien, el turno de la consejera para responder. Sí, con brevedad. Veo que los propósitos que planteaba la señora Martínez, pues, bueno, los ha destrozado en el primer minuto de su intervención. Pero bueno, veo que seguimos igual, o la señora Martínez, el Partido Popular, sigue igual que tal y como se fue a esos días de descanso que espero que haya tenido durante el mes de agosto. Algunas cuestiones que quisiera plantear al portavoz, tanto a la portavoz de Izquierda Unida como al portavoz del Partido Socialista y también a la portavoz del Partido Popular, con brevedad para continuar con la siguiente comparecencia. La Consejería de Fomento y Vivienda y este Gobierno andaluz tenemos la determinación absolutamente innegociable de, a pesar de esas trabas, a pesar de esa obstaculización que el Gobierno del Partido Popular hace permanentemente a las políticas en general del Gobierno y en particular de esta Consejería de Fomento y Vivienda, en poner tanto la política como el presupuesto y los programas al servicio de mejorar y cambiar la vida de los andaluces y de las andaluzas en una situación, en un contexto de crisis económica que continúa, donde, por cierto, conocimos el otro día la bajada de andaluces y andaluzas que, aun estando en el desempleo, cobran subsidiación por desempleo, es decir, prestaciones por desempleo, gracias a esa reforma que el Partido Popular hizo a la hora de quién tiene derecho a cobrar la subsidiación por desempleo y durante cuánto tiempo. Esa determinación, bueno, pues un ejemplo de eso es esta orden, donde no hemos tirado por el camino de en medio, señora Alicia Martínez, sino que lo que hemos hecho es cubrir el vacío que el Partido Popular plantea de una manera absolutamente clara. Y efectivamente señalaba la portavoz del Grupo de Izquierda Unida la realidad de que cada vez hay más pobres con empleo o más mujeres pobres con empleo porque bueno, desde el punto de vista de la perspectiva de género, más del 60% de esos contratos que se denominan pobres con empleo lo ocupan mujeres. Bueno, esta es la primera orden, atiende a los inquilinos del parque público en esa condición, en ese objetivo que les planteaba estratégico, al que vendrán más órdenes de ayuda al alquiler, y saben ustedes también que el Gobierno andaluz está planteando elementos como la renta básica, que vendría a paliar los efectos absolutamente terribles y nocivos que las políticas practicadas e impuestas o planteadas por la Troika y que el Partido Popular bueno, pues lleva a cabo tan alegremente y tan confiadamente, está ocasionando en el pueblo andaluz, pero también, lógicamente, en el pueblo español. Así es que determinación para poner la política y el presupuesto de Andalucía a mejorar y cambiar la vida de la gente con la gente. Decirles antes que se me ha quedado atrás un ayuntamiento que ha firmado ese convenio de Mairena del Aljarafe. Aclararle a la señora Martínez que esta orden ha sido conocida, incluso consultada con los ayuntamientos en orden a bueno, pues hacer una ayuda que va dirigida a ayuntamientos y a empresas públicas en orden a escuchar y a atender la realidad de los municipios, con lo cual esta orden no solamente no les ha pillado de sorpresa, sino que conocían tanto su elaboración como de su existencia. Yo espero que bueno, todos los ayuntamientos que la conocen ya publicada en Boja, es decir, que tiene efectos a raíz de la publicación en Boja, de aquí al 1 de octubre, que queda algún tiempo, pues, en fin, y lo tengan a bien, desde luego, ¿no? Y entiendan que es positivo para sus andaluces, como planteaba el portavoz, para sus vecinos, como planteaba el portavoz del Grupo Socialista, pues firmen el convenio. Un año ha tardado el Ministerio en poner encima de la mesa un convenio teniendo el plan estatal aprobado. Bueno, cuanto antes firmemos el convenio, más dinero habrá para que más andaluces puedan acceder a esta y las otras órdenes que van a venir de ayudas al alquiler. Yo no entiendo cómo el Partido Popular o la portavoz del Partido Popular, bueno, pues en lugar de defender a Andalucía y plantear que el Ministerio debe de firmar el convenio porque no hay absolutamente ninguna justificación, sigue planteando elementos que, bueno, hemos trasladado ya
que no se ajustan en absoluto a la realidad, que es el Ministerio el que le debe dinero a esta comunidad autónoma, entre ellos 14 millones de euros ayuda a inquilinos, señora Martínez, y sigue haciendo pues un uso de un discurso grueso con respecto a otras cuestiones que yo pues le invito a que, si tiene alguna determinación, se vaya a otro sitio, porque esta es la institución donde deliberamos políticamente y no pues algunos discursos, algunas palabras gruesas que usted ha mantenido, en la que yo, desde luego, no voy a entrar. Que el retraso de la puesta de poner encima de la mesa el convenio sea debido a que hayan cambiado a la directora general en el Ministerio, pues mire usted, yo no lo sé. Lo cierto y verdad es que llevamos un año de retraso, que esperemos firmar el convenio cuanto antes y que se sume a la propuesta y al presupuesto andaluz, que está efectivamente en el presupuesto del año 2014, el dinero que le corresponde a Andalucía y que tiene que venir a través de ese plan estatal. Y yo le reclamaría que, en orden a su responsabilidad de todos los diputados y diputadas, reclamemos la firma de ese convenio, porque no hay, insisto, ninguna excusa desde diciembre del año 2013. Por lo demás, pues esperamos que la orden efectivamente se adscriban cuanto más ayuntamientos y más empresas mejor. Acaba el 1 de octubre, concurrencia competitiva. Vamos a ajustar efectivamente el número de agentes y de empresas colaboradoras que piden esa solicitud al dinero que hay. Cuando llegue el dinero se podrá incorporar el dinero del convenio estatal. Pues esta es una orden que tiene vocación de permanencia, en el sentido de que entendemos que es absolutamente imprescindible que haya dinero público a través de los presupuestos que venga a mejorar la situación absolutamente vulnerable que viven muchos andaluces y muchas andaluzas, entre ellos los que viven en el parque público, y a los que plantea esta orden, y que efectivamente acabemos con esos escritos de desahucio que todavía vemos, señora Martínez, en algunas alcaldías gobernadas por el Partido Popular, de inquilinos del parque público, y que desde luego acabemos con ese stock de vivienda de VPO lamentablemente deshabitadas que todavía mantienen algunos ayuntamientos. Nada más, muchas gracias. Bien, gracias. Sustanciado el segundo punto, que es esta solicitud de comparecencia, pasamos a la siguiente.